Ahora en A la Tarde, inminente remate de la mansión de los Joclender. Acusaciones. Deuda. Y un hecho que tuvo que esperar más de lo debido. ¿Cuál es la situación actual de los hermanos? Todos los detalles a continuación. Bueno, tremendo el tema con el que nos vamos a meter acá en A la Tarde, mucho más que una novela, mucho más que una serie, mucho más que una película de terror, porque es la historia de los hermanos Joclender que fueron acusados de asesinar a sus padres. Dale, Diego. Exactamente, y la noticia es que en apenas 5 días se va a rematar una casona muy conocida de José Cepaz. Los vecinos de la zona la llaman La Rosada. La Rosada, lógicamente, es ladrillo a la vista y está pintada de rosa. Es un terreno gigante, en concreto 12.000 metros cuadrados. Bueno, tiene, ahí estamos viendo las fotos, 10 habitaciones, una casa de 2 pisos con 6 baños, living, cocina, terraza, 4 parcelas que rodean todo ese emprendimiento, a su vez 2 casas más, una que se llama La Colonial y la otra que se llama La Alpina. Bueno, ahí estamos viendo una imagen aérea. Es un predio grande, ¿no? Y ustedes dirán, claro, lo primero que uno piensa es, ¿para qué querían los Joclender semejante casa? Bueno, para instalarse allí, no. Y ahí está lo rebuscados que son estos personajes, o a veces también son más simples de lo que uno podría creer. ¿Por qué digo esto? Porque ese terreno, ¿por qué lo compran? ¿Por qué compran ahí? El terreno estaba ocupado, abandonado, había amenazas de ocupación de parte de algunas personas y los vecinos estaban preocupados. Con esa cosa de que él dice tener de espíritu social, de justicia social, dice Joclender, bueno, yo compro la casa y compro todos los terrenos y voy a hacer allí viviendas sociales. Sí. Habla con el dueño, un tal Jorge Grisolía, que es el que lo demanda. ¿Por qué lo demanda? Porque Joclender, vivo para los negocios, con su mente financiera, le dice, bueno, yo te voy a pagar en cuotas. Empieza a pagar un par de cuotas, pero en un momento estalla todo por el aire con el tema de sueños compartidos. Y claro, a Joclender lo embargan, lo detienen, y lo que sucede es que no paga las cuotas y le queda debiendo a este hombre $40.000. El hombre reclama su dinero y ¿qué pasa? La casa, todo el predio, va a remate. ¿Por cuánto? Por $40.000. Ese remate... ¿Por la deuda? $40.000. ¿Todo ese predio? Todo ese predio va a remate. Es la base, claro, digamos. Sí, seguramente es la base, pero es una base. Claro, base, menor, base 40. Bajísima. Claro, Bueno, no, pero la deuda es de $40.000. Después, claro, por cuánto se remate, Claro. es otra cosa, ¿no? Sí, perfecto. Ahora, esta casa nada tiene que ver, claro que no, con la casa en donde se cometió el asesinato. Claro. Nada tiene que ver con esa historia. Sí. Ahora, estas mentes siniestras que fueron capaces de matar a sus propios padres, ahora nos vamos a meter en esa historia, bueno, fueron capaces también de hacer un gran negocio usando al Estado. Totalmente. Vamos. Y entre ellos cayó en la volteada el dueño de La Rosada. Les propongo que repasemos esta historia, ¿no? El punto de partida y por qué se hacen conocidos los hermanos Sergio y Pablo Joclender. Te propongo, Diego, si justamente nos metemos un poquito como en la máquina del tiempo y nos vamos a aquellos días en donde estos hermanos asesinaron a sus padres. Bueno, la historia familiar, ¿no?, de los Joclender, que empieza ya por los años 50. Mauricio Joclender, un hombre de familia judía, no pudiente, una familia de clase media, que se enamora de Cristina Silva, que era católica. Ya la familia miraba con malos ojos que su hijo judío se pudiera casar con una mujer católica. Efectivamente, se casan y tienen 3 hijos. Una vida humilde, vivían en pensionados, hasta que tienen 3 hijos, Sergio, el mayor, Pablo y una mujer que se menciona poco, que es la hermana. Los parricidas tenían una hermana que era Ana Valeria, que de hecho, después de la atrocidad que vamos a contar, le pide a la justicia cambiarse el apellido. No quería llamarse más Joclender. Bueno, esa vida humilde de repente da un giro cuando a don Joclender
lo contratan de una empresa que se llamaba Pittsburgh and Cardiff. Esto en plena dictadura. Claro, la familia asciende meteóricamente porque esta empresa lo que hacía era vender material militar. Armamento, digo, un tanques. submarino nuclear, por lo menos esa era la gestión, con la dictadura de Pinochet y vínculos estrechos con la dictadura militar argentina, con Macera específicamente, ¿no? Bueno, esa vida de pensionado de repente se transforma en un piso en la calle 3 de Febrero de Belgrano y una vida bien, ¿no? Donde Don Joclender hacía sus negocios y la contracara. ¿Qué pasaba? Fuera de la casa era una familia hiper bien posicionada, con muy buenos contactos y que generaba dinero Don Joclender, pero dentro de la casa un infierno. Pero un puntapié también lo que estás contando después de todos los negocios que vinieron con el Estado argentino. O sea, hay que mencionar de dónde vienen los contactos, digo. Ya nos remontamos a esa época. Sí, de quienes se beneficiaron, ¿no? Digo, hubo beneficiados de la dictadura, lógicamente un montón de víctimas, la gran mayoría, pero también algunos que se beneficiaron. ¿Qué pasaba? ¿Por qué hablaba del infierno? ¿Qué se vivía dentro de esa casa, Joclender? Mira, de esa ahí están, familia? no sé si los podemos ver a pantalla completa. Don Joclender, Mauricio Joclender y Cristina Silva, los padres. Bueno, el problema era, Don Joclender vivía para su trabajo, era un tipo rígido, por eso también lo contrata esta empresa, que entre otras tenía capital alemán, un tipo rígido, castrense, dedicado a su trabajo, que descuidaba a su familia. Sí. Los hijos se la pasaban encerrados prácticamente solos casi todo el día, y Cristina, que bueno, diríamos, podría ser la mujer que le diera sostén a la familia, tenía problemas con el alcohol. Era alcohólica y de hecho el día que la encuentran muerta tenía 1,60 gramos de alcohol en sangre. Se la pasaba tomada Cristina, incluso algunos dicen, eso es una versión que nunca se pudo probar, Sí. que habría abusado, habría intentado abusar la noche del crimen de Pablo y que por eso termina como termina la historia, eso hay que decirlo. En realidad, en la justicia historia nunca que lo se probó. cuenta, se dice que era algo permanente, no es que fue un intento esta Desde noche, los 12 años. sino que parte de la furia de los hermanos con la mamá tiene que ver con que Con constante a raíz del alcoholismo abusaba de su hijo y bueno... Lo que por supuesto el no se justifica, pero es no, lo que por se dice. supuesto, no se justifica No, claro de que no. ninguna manera, pero se tendría más elementos, como digamos, Exacto. para entender y para contextualizar ese horror. Bueno, que los cometieron. vecinos hablaban de esta madre borracha, según sus propias palabras, de una casa sucia y desordenada y de muchas discusiones familiares, sobre todo con Pablo. Con Pablo había muchos problemas, de hecho, un día antes de la muerte de Pablo hay una discusión entre Pablo Joclender y su madre Cristina, por la cual Pablo se va de la casa. Sí. Ese fue, digamos, fue la última escena del crimen. Antes pasan algunos eventos sospechosos. Hay un robo de Sergio Joclender a su padre. Robo de documentos y de ¿Cuántos dinero. años tenían los hermanos Joclender al momento del asesinato? Alrededor de 20 años, no recuerdo exacto, creo que uno tenía 19 y el otro poco más de, Eran mayores. de 20 años. Eran mayores de edad, por eso son condenados. Pero un montón de situaciones misteriosas precedieron al parricidio. Entre ellas, el 14 de mayo, recordemos, el parricidio fue el 31 de mayo. El 14 de mayo, 2 semanas antes, muere un gerente de la empresa donde trabajaba Don Joclender. Sí, Muere misteriosamente. sí. Unos días después, al día siguiente precisamente, Joclender, Pablo, le roba documentos a su padre. Le roba documentos y dinero al padre. Todo raro, porque de hecho se sospechó siempre que había alguna mano de inteligencia o alguna empresa que quería boicotear los intereses de Pittsburgh y por eso terminan matando a los padres. Diego,